Hola, buenas noches. Mi nombre es Daniel Noreña. Yo soy estudiante de Ingeniería Industrial. En este último periodo hemos trabajado los códigos profesionales de cada carrera eh, y los puntos críticos en la forma en que se aplican en la realidad de nuestro país. En el caso de nosotros los ingenieros, el Consejo Profesional de Ingeniería, que es el COPNIA, tiene un código ético para los profesionales con sus prohibiciones, deberes y derechos, que en caso de violarse podrían ser la suspensión de su matrícula profesional. El problema ético que yo he identificado en Colombia, en los ingenieros industriales particularmente, es la impunidad en el manejo de recursos y de poder empresarial. Los ingenieros industriales somos profesionales que nos desempeñamos en el campo de la calidad, de la logística, de las finanzas, de la inversión, de los proyectos o de la gerencia general de una organización o una institución, y necesitamos competencias como el liderazgo, el trabajo en equipo y la estrategia. Y eso en teoría suena muy bien. El problema es que cuando se va a aplicar y hay ciertas tentaciones, muchas veces es el escenario perfecto para un resultado de corrupción, de mal manejo de recursos, de ineficiencia, y eso perjudica a muchas personas que son dependientes de nosotros o que afectan los proyectos en los que nosotros nos desempeñamos. Datos puntuales de lo que sucede en Colombia es, por ejemplo, el coeficiente de Gini de 0 a 1, siendo 0 la distribución uniforme entre los habitantes y siendo 1 la completa disparidad entre riqueza o tierras. En este caso el 0,89 que estoy proyectando es que el 89% eh, como coeficiente es muy cercano al 1, o sea que el manejo de las tierras en Colombia es del 1% de los habitantes. Otro dato puntual es que un ingeniero que es gerente de un ingenio aquí, el mercado al que seguramente yo tendré que participar en mi futuro, se gana entre 50 y 100 millones de pesos mensuales, cuando el salario mínimo aún no ha llegado al millón de pesos. Y que los sectores más corruptos en general de todas las áreas profesionales son la construcción, la administración pública y la explotación minera, y en esas áreas se puede desempeñar un ingeniero industrial y se desempeña la mayoría de las veces. Entonces tenemos un problema en nuestra carrera y en el futuro, y yo quisiera enunciar algunos de los artículos que establece el COPNIA y que se están violando, porque en la realidad no vemos que esto es lo que suceda o que los ingenieros los lleven consigo mismos en sus mentes cuando van a tomar decisiones. El artículo 32, literal C, dice que solicitar o aceptar comisiones en dinero o en especie por concepto de adquisición de bienes y servicios para su cliente, sociedad o institución, eh, es prohibido. El artículo 33 dice que rechazar toda clase de recomendaciones en trabajos que impliquen daños evitables para el entorno humano y la naturaleza, tanto en espacios abiertos como en el interior de edificios, evaluando su impacto ambiental tanto en el corto como en el largo plazo. Muchas veces los gerentes de las empresas pasan por encima del medio ambiente eh, y tienen otras prioridades, y eso va en contra del código ético. El artículo 53 de la Ley 842 del 2003 dice que el abandono injustificado de los encargos o compromisos profesionales, cuando tal conducta puede afectar gravemente al cliente o a su entorno, es una falta grave. Y muchas veces vemos que hay irresponsabilidad porque aún todavía los puentes se caen. Entonces, ¿qué es lo que está pasando? El problema ético es que hay una impunidad en el manejo de recursos y de poder empresarial, que hay corrupción y que no hay valores a la hora de tomar decisiones porque se viola el principio del utilitarismo y no siempre, en la minoría de las veces, se prima el bien común, el bien social, el bienestar del colectivo por encima de mis intereses propios cuando yo estoy en una posición privilegiada. ¿Qué intuiciones pueden resolver este problema? Siendo concretos, he encontrado que pueden ser 5 intuiciones que pueden llevarnos a resolver este problema en Colombia. Unas son más a corto plazo y otras más a largo plazo. La trazabilidad completa de recursos privados y públicos puede ser una herramienta financiera para que la contabilidad nacional y empresarial se homologue de cierta manera, en el que cada peso que se hace en una transacción, en una contabilidad, en la DIAN, en todos los sistemas, esté trazado. Así nunca van a haber descuadres de cuentas y las cuentas de unos no tienen que acabar con las cuentas de otros, eso ya no. Cuando hay trazabilidad de los recursos completos hasta la forma tangible en la que ya se materializan en bienestar real,
Eh, Eso puede hacer que el mal manejo o la desaparición de recursos cuando un ingeniero industrial está tomando decisiones de manejo de dineros, de capitales, pueda desaparecer. Otra intuición es fortalecer las instituciones reguladoras. No es solamente quitarles las tentaciones con esa primera intuición, sino tener instituciones fuertes que de cierta manera sean rigurosas con la forma en la que se penaliza el mal manejo de los recursos o las tomas de decisiones que son abiertamente y fronteramente corruptas, con nepotismo, con clientelismo. Y el problema es que podemos tener muy buenos abogados que escriban muy buenas leyes, pero si no se aplican, vamos a seguir teniendo un país en el que hay desigualdad, en el que sabemos cuánta corrupción tenemos y no hacemos nada al respecto. Entonces, esa cifra que les di anteriormente, ¿cómo es posible que sepamos cuáles son los sectores que son más corruptos? Si lo sabemos es porque los hemos cogido y si los hemos cogido porque no están en la cárcel. Entonces, son unas figuras más paternalistas en las que haya un castigo. Fortalecer instituciones reguladoras, no solamente las constituyentes, las reguladoras. Eh, Esas primeras dos son un poco más de la parte obligatoria y de la parte de autoritaria para frenar el problema del mal manejo de recursos y de poderes. Pasando ya a algo un poco más sustancial del sistema social, puede ser la tecnocracia organizacional. Normalmente en los países funciona una democracia que también tiene muchos poros para dejar pasar la corrupción y el nepotismo y el clientelismo. Y la tecnocracia ha sido la manera en la que se puede solucionar eso. ¿Y por qué no aplicar tecnocracia organizacional en la que los poderes no los escojan los gerentes ni las figuras de poder, sino que tecnocráticamente a través de un sistema de filtros las personas mismas queden automáticamente posicionadas en sus posiciones, en sus cargos respectivos a los que aspiran, y así un mismo sistema software de inteligencia artificial pueda llevar a que se seleccionen los cargos acompañado de la parte de recursos humanos, pero que la tecnocracia prime. Y así no se abre esa ventana a la que una entrevista pueda ser la justificación por la que yo contraté a mi primo. Es que en la entrevista nos pareció que era el mejor indicado para el cargo. Y se ajuste un poco más a la ventana para que no se elimine el factor humano, pero sí para que la tecnocracia sea la que nos diga cuáles son las personas que tienen que estar en los cargos de responsabilidad porque son los que pueden llevar a cabo ese papel. Un cuarto punto, ya pasando a la parte más social y más intrínseca de la fibra de nuestra cultura, son los programas de educación integral para la educación media y superior. Es necesario que la gente se culturice en ética. No se le puede pedir a un profesional en este momento, sea un gerente de una empresa, que tome decisiones más allá de generar dinero cuando solo se le ha inculcado que el Dios es generar dinero, que lo que le va a dar su sustento es generar dinero y que no hay algo más allá, que él no participa o ella no participa en una sociedad y que hacemos parte de este conjunto de papeles que tomamos para generarle valor agregado y bienestar a nuestro colectivo. Eh, entonces necesitamos que las personas, así como nosotros recibimos el curso de ética profesional, las demás personas tengan desde las primeras infancias y durante el resto de las carreras un acompañamiento de valores y principios éticos, de corrientes éticas, para que puedan desarrollar con mejores herramientas una ética personal y no solamente que haya una moral organizacional, unas leyes organizacionales, unos valores empresariales, sino que también haya una ética personal para el manejo de mis decisiones en el cargo en el que yo me desempeñe. Muy romántico y todo, pero aunque ya existen esos cursos, seguimos viendo esos problemas. Por tanto, mi quinta intuición es que haya una reestructuración cultural. ¿Cuál es la diferencia entre Colombia y Japón? Y es que el sistema cultural es completamente diferente. Aquí en Colombia, un político o un gerente que se le encuentre y se le pueda probar y acusar de robo, inmediatamente la familia y sus allegados alrededor lo escudan, las personas que dependen económicamente de él lo escudan, porque estamos salvando personas que nos representan un estatus social y tenemos esa cultura en la que tapamos las cosas que no queremos que salgan a la luz cuando a nosotros nos pueda perjudicar. Si mi jefe es acusado de corrupción, en vez de yo acusarlo también, lo defiendo porque pienso que mi cargo está en riesgo.
Eso no sucede en otras culturas. Es posible llegar a culturas en las que prime el honor. El honor como principio ético puede acompañar muy bien a la justicia porque hace que las personas buscan el bien colectivo y que todos velemos por ese bien colectivo, que todos seamos capaces de apuntar a las personas que no están siguiendo esas normas morales y así logramos de cierta manera calibrar que esos valores éticos que yo sí conozco los aplique. Esas son las 5 intuiciones que tengo pensadas para que los ingenieros del futuro seamos más responsables con el manejo de los recursos y de los poderes que hace que el gran grueso de la base de la pirámide pueda subsistir y que haya una mejor Colombia.